social y autor de los libros Psicanálisis, Investigación y Subjetividad, Polis y Psique, Ensayos sobre Teoría Política y Psicanálisis Clínica y Acontecimiento, la práctica psicoanalítica en la época de las lógicas neoliberales. El título de su ponencia es La escucha en la clínica como acto político y subversivo. Jair Delgado Acosta. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Círculo, a la Sociedad Crítica de Psicoanálisis de Milán. A todos los que hicieron posible este evento. Para mí es un placer otra vez volver a Barranquilla. Yo vivo en Bogotá hace muchos años ya, así que todavía no me convertí en cachaco, tranquilos. Sigo hablando, parece como costeño. Así que para mí es un placer entonces estar acá. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible, porque yo sé que sí, cuando me emocionen mucho me dicen no, cálmate. Entonces, la escucha como acto político subversivo, esto hace parte de una serie de reflexiones, incluso de mi instancia postdoctoral en México. Mi propuesta de investigación postdoctoral de estancia es sobre clínica y política. Son dos temas que me interesan en estos momentos. Así que esto es parte de lo que yo he venido reflexionando desde ese tema. Entonces, comienzo, introducción. En una entrevista aparecida en el diario español El País, del 21 de enero de 2019, Elizabeth Ruinesco, que es una historiadora de psicoanálisis, llega a afirmar que hay dos puntos. Un curioso retorno de la historia. Es mi impresión. El psicoanálisis vuelve a convertirse en una terapia para gente rica, para quienes tienen el tiempo y los medios para pensar en sí mismos. Está muy desarrollado en el mundo de la televisión. Los comediantes, los periódicos, saben que conocerse a sí mismo es mucho mejor que medicarse. Cierro comillas ahí, de Ruinesco, en una entrevista que le hacen en el diario El País de España en enero de este año. Entonces, la práctica psicoanalítica se volvió elitista, o es que siempre lo ha sido. Como dato anecdótico, se revisó las direcciones de más de 80 miembros de la Sociedad Psicoanalítica Colombiana. Yo, que soy un desocupado de tiempo completo, me puse a averiguar dónde atendían los psicoanalistas en Bogotá, donde la Sociedad Psicoanalítica Colombiana. Y curioso, adivinen quién atiende en el sur de Bogotá. Ninguno. En Colombia, para los que no están habituados, en Colombia es un país raro. Tiene 6 estratos socioeconómicos. Es el único país que tiene ricos, los pone numeritos ya. A los ricos, a los menos ricos, a los pobres, más o menos. Y entonces tiene 6 estratos socioeconómicos. Resulta, aquí lo voy a colocar, que ninguno atiende de estrato 1 a 3. Ninguno. Y tampoco en 4. Todos atienden 5 y 6. Casualidades de la vida que como que cayeron en estratos 5 y 6 allá los psicoanalistas. Pero bueno, sigo. Y lo primero que se encontró es que ninguna dirección coincide con alguna zona de los primeros 3 estratos socioeconómicos en lo que se encuentran divididas las ciudades colombianas, de 1 a 6. Incluso, casi ninguna dirección se encuentra en barrios de estratos 4. El asunto es que según el último censo aplicado en Colombia, confirmó que el 80% de su población es de estratos 1, 2 y 3. Bajó la pobreza, pero el 80% de la población es de estratos 1, 2 y 3, 2018. Es un artículo que aparece en el diario de la República, creo, de Bogotá. Entonces, se podría decir que el anterior asunto es solo una cuestión de los psicoanalistas peruvianos de la Sociedad Psicoanalítica Colombiana. Se puede aducir que en los psicoanalistas lacanianos la situación es diferente, o que solo es un asunto de ubicación geográfica, que dicha ubicación no interfiere en nada en la escucha del sujeto del inconsciente, o peor, que la práctica psicoanalítica poco o nada tiene que ver con las clases sociales, y que es circunstancial que los psicoanalistas atiendan en barrios de estratos socioeconómicos altos. Pueden elegir la respuesta más cómoda, pero ninguna de ellas fue la elección freudiana de 1918 en el 5º Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional celebrado en Budapest. En dicho congreso, Freud expuso que el psicoanálisis ya no fuese solo un tratamiento exclusivo para las clases sociales altas. Abro comillas. Dice Freud, por otro lado, puede preverse
que alguna vez la conciencia moral de la sociedad despertará y le recordará que el pobre no tiene menores derechos a la terapia anímica que lo que ya se le acuerda en materia de cirugía básica, y que las neurosis no constituyen menor amenaza para la salud popular que la tuberculosis, y por tanto, lo mismo que a esta, no se las puede dejar libradas al impotente cuidado del individuo perteneciente a las filas del pueblo. Se crearán entonces sanatorios o lugares de consulta a los que se asignarán médicos de formación psicoanalítica. Esta es una cita de Freud. Y fue expuesta en el Congreso de Budapest, casi terminándose la Primera Guerra Mundial. Freud estaba muy afectado, ustedes saben que mucha gente la pasó muy mal en Europa, y Freud no fue, Freud perdió casi toda su fortuna, toda en esa guerra, quedó prácticamente en la miseria. Bueno, esta frase aparece al final de esta conferencia, no sin antes recordarnos que en la medida de lo posible, la cura analítica debe ejecutarse en un estado de privación, de abstinencia. Al parecer, para Freud, la abstinencia no impedía crear centros para personas con poca capacidad económica. Una cosa no impedía a la otra, aunque al final de este texto nos dice, abro comillas, pero cualquiera que sea la forma futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no importará qué elementos la constituyen finalmente, no cabe ninguna duda de que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo los que ella tome del psicoanálisis riguroso, ajeno a todo partidismo. Aunque Freud recomienda no tomar partido dentro del proceso psicoanalítico, tomó partido en lugar de la práctica psicoanalítica en las políticas públicas. Instigó a sus discípulos a que crearan instituciones o clínicas para pacientes externos, en las que el tratamiento deberá ser gratuito. Y estas instituciones se crearon, una de ellas fue el Instituto Psicoanalítico de Berlín, fundado en 1920 por Karl Abraham y Max Eastington. Este último financiaba con sus recursos este instituto, ya que no recibía ayudas estatales. Hay que recordar que en este instituto pasaron psicoanalistas como Karl Horney, Sandor Rado, Hans Sachs, Theodor Reif y Melanie Klein. Así también un círculo de psicoanalistas marxistas. Esa palabra que a veces incomoda a mucha gente. Marxistas, sí, los psicoanalistas han sido marxistas algunas veces. Que como son Brenfeld, Fenicher, Erich Fromm, Wilhelm Reich, entre otros. El problema es que para algunos el legado freudiano no tiene nada que ver con la política y lo político, convirtieron la práctica psicoanalítica en un asunto de consultorios privados para gente no privada de recursos económicos, olvidándose de los intentos como el Instituto de Berlín. De ahí es que sean pertinentes las frases de Stanislaw Zuleta, abro comillas. Lo mismo ocurre en el psicoanálisis. Son inútiles los esfuerzos de algunas corrientes psicoanalíticas para despojar a Freud de toda la agudeza y la vena crítica de su pensamiento. Algunos intentan dejar de lado su obra sobre la religión, su crítica a la moral sexual y cultural, la crítica social directa, y prefieren pensar que sus posiciones políticas son problemas personales, independientes del conjunto científico. Sin embargo, es muy fácil mostrar que su posición crítica es inseparable de su obra, así como de su práctica, así como uno piensa teóricamente, así uno escucha. Eso no se puede desligar. La historia de este instituto, aunque fue casi heroica, terminó de forma trágica, historia que se retomará en unos párrafos posteriores de este trabajo. Ya lo van a ver porque fue trágica. Y ahí voy a adelantarme. El gran biógrafo de Freud fue uno de los principales causantes del cierre de este instituto. Ya sabemos de quién estamos hablando. Se alió con los nazis, solamente para preservar el psicoanálisis. Pero bueno, sigamos. Primero, punto 1, el conservador revolucionario, Lacan. Existe un tentador escepticismo lacaniano, una indiferencia política en la práctica psicoanalítica lacaniana, el escepticismo cercano a la bella indiferencia freudiana, o más bien al alma bella hegeliana. Una defensa imaginaria de un yo que ha idealizado narcisísticamente el exterior asesino, donde con otras almas bellas pueden constituir la ciudad ideal, como dice el filósofo español Eugenio Trías. Abro comillas. La llama Hegel, el alma bella, es conciencia, con el fin de mantener la pureza de los principios en su máxima universalidad, o en su pura intencionalidad, terminar renunciando a la acción, o mostrando un desapego y desinterés por los modos en que la universalidad se puede materializar o encarnar. Esa forma de conciencia subjetiva se proyecta, además, en el mundo objetivo en forma de una comunidad de almas bellas, que constituyen una nueva variante de la ciudad ideal.
cierro comillas. Eugenio Trías es un gran filósofo español, uno de los principales filósofos de España que ha dado el siglo XX. Esta postura se aleja incluso del conservadurismo revolucionario lacaniano que lo señala Bourdieu y Rouinesco, pero con todo y eso, Lacan no era un reaccionario. Nunca se opuso a temas como el matrimonio gay o la adopción homoparental, con la excusa que eso deteriora la función simbólica del padre, como algunos psicoanalistas quieren señalar y justifican sus prácticas reaccionarias y conservadoras en la actualidad. El nombre del padre no puede ser la excusa para conservar ciertos valores conservadores. Hay que decir que sin la declinación del padre no podía haber psicoanálisis. Así que lo que quieren preservar el padre, eso implicaría que no hubiese psicoanálisis. Así que los intentos de rescatar al padre en la práctica psicoanalítica no solo son reaccionarios, sino van en contraposición de la misma práctica del psicoanálisis. No hay que olvidar que Lacan, en el texto de 1938 de los complejos familiares, que es uno de los primeros textos de Lacan, desarrolla y asocia el nacimiento del psicoanálisis con la declinación de la autoridad paterna. Lacan, en la Escuela Freudiana de París, brindó la posibilidad a los homosexuales de ser psicoanalistas, contrario a la IPA, que insistía y parece seguir insistiendo en su famosa madurez genital heterosexual, moralizante y normativa. El tema si los homosexuales podían ser psicoanalistas tiene su historia. En diciembre de 1921 hubo una disputa en la IPA entre los psicoanalistas vieneses Ferenczi, Rand y Freud, con los berlineses, liderados por Karl Abraham y apoyados por mi amigo, ya lo estoy queriendo tanto que me causa esposo, que es Ernest Jones. Este último sostenía que, mira lo que decía Jones, abro comillas, a los ojos del mundo, la homosexualidad es un crimen repugnante, y si fuera cometido por uno de nuestros miembros, nos traería un grave descrédito, decía Ernest Jones. Cierro comillas. Por eso que anda por una atención, bueno, vamos a... son chismes psicoanalíticos. Precisamente de Ernest Jones no solo se puede comentar no me da tiempo, no me enseña esta lamentable frase. Según Plom y Rouinesco, abro comillas, desempeñó un papel importante en la historia política del freudismo. En 1935, siendo presidente de la IPA y con la justificación de salvar la psicoanálisis en Alemania, obligó a renunciar a todos los miembros judíos de la Asociación Psicoanalítica. Los obligó a renunciar, Ernest Jones. A la Asociación Psicoanalítica Alemana. Después de dicha expulsión, se pudieron integrar los freudianos al Instituto Alemán de Investigación Psicológica y Psicoterapia, fundado por el psiquiatra nazi Matthias Heinrich Göring, que era hermano, claro, dejando al frente de la Asociación Psicoanalítica Alemana a los colaboracionistas nazis Karl Müller y Felix Roen, que no sé cómo decirlo bien, pero bueno. Lo más importante eran nazis, ya, así de simple. Entonces, sobre la relación psiquiatría y psicoanálisis, que también se vislumbra en la anterior historia, y a pesar que Freud en 1926 escribió el texto Pueden los griegos ejercer el análisis, donde defendía la posibilidad de los médicos como psicoanalistas, que podían ser psicoanalistas, tesis que a su vez defendía a su discípulo no médico Theodore Reis. Theodore Reis había tenido un problema con un paciente gringo y Freud salió en defensa de Theodore Reis. Pero parece que no caía muy bien esa defensa de Freud. Esta tesis planteaba además la inconveniencia de que el psicoanálisis fuera absorbido por la medicina. El asunto es que la práctica clínica lacaniana durante las últimas décadas, en vez de no dejarse absorber por la medicina, hizo todo lo contrario. Y el uso de las estructuras clínicas son un ejemplo de eso. Ya me han escuchado varias veces que yo estoy en contra de las estructuras clínicas como una práctica clínica psicoanalítica lacaniana. Pero bueno, me parece un legado de la medicina, un vicio que hay que apartarse de eso. Bueno, estoy haciendo varias afirmaciones acá, después me pueden discutir. Pero bueno, ¿cómo ir más allá de las estructuras clínicas como una clínica o los vestigios médicos en la práctica psicoanalítica? Lo primero que hay que decir es que Lacan no pronunció el término de las estructuras clínicas, como nos dice Ricardo Rodríguez Ponte, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y también Wittgenstein
amigo aquí de la casa de algunos conocido, cuando afirma que Lacan nunca utilizó el sintagma de estructuras clínicas, aunque siempre empleó con frecuencia los términos estructura perversa, estructura psicotérica, estructura paranoica, pero como estructuras clínicas ya comienzan a dudar varios. En este trabajo de Rodrigo Ponte, presentado en la Escuela Freudiana de Buenos Aires en el 2010, titulado precisamente sobre las estructuras clínicas, nos dice que Lacan casi desaparece el uso de las palabras neurosis, psicosis y perversión en los seminarios nodales, que para algunos comienzan en el seminario 21, los no incautos tierra, o los nombres del padre. Es así que el uso de las escrituras nos trae problemas en la práctica. Así como conseguimos la teoría, también conseguimos la práctica. Estas dos son inseparables. Insistir en las escrituras clínicas, en la práctica psicoanalítica, bajo el supuesto que un diagnóstico es un diagnóstico por transferencia, no deja de ser una sustancialización de una posición subjetiva, identificando al sujeto, contrario a una máxima teórica, que nos dice que un significante representa para otro significante. Esto no implica que existan las neurosis, la perversión y la psicosis, pero la pregunta es, ¿como estructuras clínicas? A luz muestra lo inconveniente de seguir sosteniendo una clínica de las estructuras, que él llama perversión, neurosis y psicosis. Dice, el interrogante 125 sobre el asunto de la clínica, necesitamos verdaderamente en análisis de una clínica de tipo nosográfica. Tener estas categorías en mente resulta útil para comprender a alguien en su singularidad. Nuestro lindo cuadro de doble entrada, neurosis, psicosis y perversión, cada uno con su mecanismo, Bertrand Gunn y Bertrand Gunn, ¿nos resulta de verdad útil? Creo, digo que no. Por lo tanto, la ruptura del psicoanálisis con la medicina debe radicalizarse hoy más que nunca. Lo cual, yo estoy de acuerdo con eso. Hay que romper con la medicina. Pero bueno. Concuerdo con la luz. Hay que erradicar la ruptura con la medicina. Y dicha ruptura tiene que implicar el uso de las estructuras clínicas. Abandonar cierta conveniencia de la herencia de una clínica psiquiátrica nosográfica del siglo XIX y del siglo XX, que si bien Freud usó, y Lacan también, en el siglo XXI, resultan poco convenientes. Ahí me faltó. No es casual que a Lacan lo introdujeron legos cercanos al marxismo en Latinoamérica. Mazota en Argentina en los años 70, Zuleta a comienzos de los 70 en Colombia, eran legos, es decir, eran no médicos. Yo también puse a rastrear quién había introducido a Lacan en Latinoamérica, y en casi todos los países que he encontrado, aquí ya solamente nombré dos, lo introducen personas no médicas. Es decir, la introducción de Lacan en Latinoamérica fue por el marxismo, claro, venía por la línea de Althusser, la althuseriana. Entonces Mazota, que era un lector de Althusser, ya lo condujo. Y Zuleta en Colombia, que era un lector también de Althusser, los dos marxistas, o cercanos al marxismo, lo introdujeron. La introducción de Lacan en Latinoamérica es por vía del marxismo, no por vía médica. Entonces yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. Eran legos, ni siquiera eran psicólogos, y mucho menos médicos. De ahí la importancia de que el psicoanálisis se aleje de la medicina. Por lo menos esa ha sido la historia del psicoanálisis lacaniano en Latinoamérica. Se podría hacer un mismo recorrido en otros países latinoamericanos a ver si se dio ese mismo fenómeno de los legos tratando de sostener una práctica psicoanalítica lacaniana. Ya es hora de cuestionar la palabra clínica para denominar la práctica analítica. Si cada vez que se pronuncia se tiene que hacer un diagnóstico y encasillar a un sujeto, ¿no es mejor dejarla de usar? Esta propuesta ya la han realizado psicoanalistas como Geiler Lerfeld en su libro El no todo de Lacan, donde plantea la imposibilidad de una clínica que va en contravía de la singularidad de cada caso y que ninguno puede ser ejemplo de otro. De ahí que vaya en contra de las viñetas clínicas y de las presentaciones de enfermos que todavía se siguen usando en la práctica psicoanalítica lacaniana. Otro camino que puede tomar es el de reivindicar el uso de la clínica y seguir asociándola al hecho como cliné y a su vez al Iván, a una escucha de un sujeto en su singularidad y así poder sostener eso que Lacan dice sobre la clínica. Abro comillas, la clínica psicoanalítica es lo que se dice en un psicoanálisis. La clínica psicoanalítica debe consistir no solo en interrogar al análisis, sino en interrogar a los analistas, y de eso también se trata de este trabajo. Bueno. 2. El gatopardismo en la práctica psicoanalítica. A los psicoanalistas en la actualidad les puede suceder eso que denuncia Bronstein en la práctica psicológica en su famoso libro de los años 70, Psicología, Ideología y Ciencia, donde él dice que el psicólogo, al querer cambiar la mente de una persona, la cambia para no cambiar nada a su alrededor. Abro comillas. El psicólogo, en tanto que funcionario de la psicología académica, necesita presentarse a sí mismo como científico y además tiende a promoverse como agente de cambio.
tiene la función de cambiar la mente de una persona para contribuir mejor a que todo siga igual. De ahí surge una pregunta que hace David Pavón Cuellar. David Pavón Cuellar es un psicólogo con el que yo estoy trabajando en México, un psicólogo un marxista lacaniano, se hace llamar así. David Pavón Cuellar tiene varios textos, trabaja mucho con un psicoanalista inglés que se llama Ian Parker. Tiene varios libros publicados, yo estoy trabajando con él precisamente en México, esa es la razón por que yo estoy en México. Y nos dice, ¿cómo hacer para que la transformación subjetiva posibilite, en lugar de posibilitar la transformación colectiva? O que los psicoanalistas lacanianos se han identificado con cierto liberalismo, ubicándose como un conservadurismo laico, como nos dice Jorge Alemán, abro comillas, que razona siempre sobre lo peligroso que es introducir grandes decisiones en la vida del sujeto o en sus configuraciones sociales. Se podría incluso establecer una declinación más amplia, lo que va del conservadurismo que sabe mantener el status quo, admitiendo que todo es semblante. Eso ya hay por ahí un psicoanalista famoso que se pasa diciendo que todo es semblante, pero bueno. Y que por tanto ya no se cree en ninguna causa, hasta la suficiencia impostada, donde una vez realizada la apuesta y viendo luego las consecuencias, se efectúa una lectura retroactiva donde se revela cómo las cosas llevaban a lo peor. Desde luego, que el poder no parece interesarle a unas bellas almas lacanianas que huyen del contacto con la efectividad y que se mantienen en un lugar donde nada los toca, nada los perturba, nada los conmueve. David Pavón dice al respecto, es una impotencia obstinada, impotencia para renunciar a un cinismo refinado hasta un grado supremo de abstracción, para no arriesgarse a perder la identidad abstracta que obtuvieron del refinamiento conceptual lacaniano. Las almas en cuestión suelen deslindarse y desatenderse como simples analistas que son de cualquier actividad concreta, como la revolucionaria marxista, por la que pudiera ensuciar el esplendor de su interioridad por la acción de ser ahí. Hay que considerar en la práctica psicoanalítica aspectos sociales, culturales e históricos. Estos afectan la escucha analítica, individualizando problemas estructurales como lo ha hecho la psicología dominante durante el siglo XX y XXI. 3. La escucha como acto político subversivo. Nuestra clínica es una clínica de lazo, no es una clínica de individuos, nos dice Ricardo Rodríguez Ponte, en ese mismo texto que ya había citado. El psicoanálisis surgió de la escucha no escuchadas. Freud elaboró una práctica subversiva, supo hacer de la escucha un acontecimiento. En eso lo tomo yo a dos autores filósofos que son Alain Bourdieu y Slavoj Žižek. Una práctica llamada psicoanálisis. Por ello el psicoanálisis es subversivo. Los argumentos frente a esta afirmación provienen desde el descubrimiento freudiano del inconsciente que emergió en la escucha de unas mujeres excluidas de la medicina y que eran catalogadas como histéricas. Estas mujeres denunciaban las lógicas dominantes de su época, que negaban su subjetividad, y esa era la verdad que revelaban, donde la práctica psicoanalítica comenzó a constituirse. El psicoanálisis subversivo de Freud y Lacan descansa en la verdad particular de la histérica, y su discurso claramente subversivo, a partir del cual se elabora el discurso liberador del analista, nos dice David Pavón. Este inconsciente es una herida narcisista, que nos muestra que el humano no es dueño de sí mismo, no es más el centro de sí mismo, emergiendo de un descentramiento subjetivo. Es eso lo que se escucha en la práctica clínica psicoanalítica, y en esa escucha hay una subversión del sujeto u otra versión de un lugar constitutivo. Esta transformación no solo implica un sujeto, sino que también implica un lazo con el otro con mayúscula y con un otro con minúscula. A esto se refiere a Lacan cuando lanza su frase: no digo la política es inconsciente, simplemente el inconsciente es la política. De una relación de un sujeto con el otro, con mayúscula, y con los otros, relación que desde una escucha, desde el psicoanálisis se transforma, se subvierte. Escucha que intenta recuperar la historia de un sujeto, no desde una pretendida neutralidad o objetividad, sino desde el propio discurso del sujeto. Para el psicoanálisis lacaniano, el sujeto es un hecho de lenguaje, o como nos dice Frank Fanon, hablar es existir absolutamente para el otro. De ahí que la escucha no solo sea necesaria como método para el psicoanálisis, sino una apuesta ética para su ejercicio clínico y político, práctica que es necesaria para transformar no solo a los sujetos y sus colectividades, sino las mismas realidades donde ellos están inmersos. Hay que tratar de no fetichizar una práctica, tratando de no neutralizar aquello que social y políticamente jamás es neutral, como nos dice Robert Castell. Y es una forma en que la sociedad está inconscientemente presente en el marco analítico, estructurando todo lo que ocurre dentro de él.
tratar de no hacer que de la práctica, eso también Castel llama ampliación ideológica de los círculos concéntricos a partir del diván. Y que la supuesta neutralidad, aislamiento y asepsia no pueden evitar, sino al contrario, parece que promueven un lugar centralizado que fundamenta posiciones extremistas que son capitalizadas por unas políticas de derecha y de extrema derecha. Y en Latinoamérica nos estamos dando cuenta que es eso. En Europa creo que también ya están llegando ya los ultraderechistas. Afortunadamente y desafortunadamente, el libro de Castel toma como ejemplo la práctica psicoanalítica francesa y norteamericana. Esa, que en el primer caso se aisló, convirtiéndose en muchas ocasiones en una práctica elitista y burguesa para unos cuantos, y que en el segundo se entregó a unas lógicas capitalistas de sueño estadounidense adaptativo, donde el fortalecimiento del yo fue su caballito de batalla. Para ser justos, en Latinoamérica, a pesar de que esas prácticas también se sostuvieron, tampoco fue la regla. Son numerosos los casos de psicoanalistas perseguidos, torturados, exiliados, asesinados, etc., por ser tildados de comunistas, marxistas, guerrilleros, subversivos, significantes, mortíferos, en este continente que va de México a Argentina. En el caso de Argentina, que hay varios, son varios, desafortunadamente son muchos, que se tuvieron que exiliar, hay otros fueron torturados y muertos por la última dictadura. Entonces, y que eran rótulos que se hacían signos para todo aquel que practicara un psicoanálisis con compromiso político y social. Pero no hay que confundirse. El aspecto subversivo de la escucha psicoanalítica no tiene que ver con agitar masas ni adoctrinar sujetos. Es una propuesta específica política no partidaria. El aporte subversivo de la escucha de la práctica psicoanalítica es una apuesta por una escucha del sujeto y su subjetividad. Pero esta no se puede hacer solo en los consultorios. El psicoanálisis en estos contextos tiene que participar con otros y en otros espacios sociales y comunitarios. La escucha subversiva de la práctica psicoanalítica no solo tiene que ver con escuchar a un otro, también atañe a escuchar nosotros en dicha práctica, no desconociendo que está atravesada por ideales colonialistas, capitalistas, y que estos lugares también se asumen en identificación en algún lugar idealizado, donde Francia es el norte a seguir para los lacanianos y que todo francés europeo intenta saber mejor lacaniano que el nuestro. Elementizos latinoamericanos reconociendo que la convergencia está acá. Para mí, el futuro está en Latinoamérica del psicoanálisis lacaniano, no está en Europa. Para mí, está casi muerto el psicoanálisis en Francia. Son afirmaciones. Entonces, para mí está acá. Pero bueno, reconociendo que la convergencia está acá, con los saberes ancestrales indígenas y negros, y que el porvenir de la práctica psicoanalítica puede estar más cercana que lejana, con nuestros padecimientos y malestares, pero con nuestros saberes y experiencias, con el lugar privilegiado de ser excluidos, frontera, margen, lugar donde surgió el psicoanálisis y lugar donde solo puede ser la práctica psicoanalítica, es decir, en la exclusión, en la frontera, en los bordes, es donde se puede hacer existir el psicoanálisis. Para terminar, de lo que se trata, como dice Lacan en el seminario 15, el acto analítico, en su clase del 22 de noviembre de 1967, dice, abro comillas, con eso termino, de algo así como de una conversión en la posición que resulta del sujeto en cuanto a su relación al saber, como no admitir al punto que no podría dejar de establecer una alianza verdaderamente peligrosa, desde que solo algunos tienen una visión suficiente de esta subversión, lo que le ha llamado así, del sujeto. Cierro ahí. Muchas gracias. Bueno, es mi falta, disculpe, hoy he olvidado una cuestión muy importante, que es el tiempo, pero el tiempo para nosotros es precioso. Gracias a Gala Costa, que fue muy bueno con el tiempo. El tiempo para nosotros es precioso. Segunda cuestión, hay la posibilidad del público de poner preguntas. ¿Es mejor hacerlo ahora o después? Ese es mejor ahora. Ok, bueno. Ahora si hay preguntas. Hola, buen día. Bueno, me llamo Cecilia Domiján y estoy en una asociación psicoanalítica que es de Buenos Aires, pero ahí también interviene gente de Montevideo. Entonces, se llama la asociación Encuentro Clínico Lacaniano
Río de la Plata. Varias cosas. Primero te quiero felicitar por el trabajo, me gustó mucho, es muy rico. Acá dicen rico en el sentido que es muy bueno. Te digo que es la primera vez que estoy en Colombia. Rico que es muy bueno y rico por, como decimos nosotros, cuando tiene muchos elementos y realmente motiva, ¿no? En general te diría que la posición es muy parecida a la política que nosotros tenemos, incluso a los autores que fuiste recorriendo. Hay muchos temas, pero quiero tomar dos. Uno es un comentario, otro es una pregunta. El comentario es que nosotros decimos clínica, que es un tema polémico, pero clínica en el sentido de cliné, el analista. No sé si te acordás que en un momento Lacan dice el verdadero psicoanalizado debe ser el analista, es decir, una clínica donde nos preguntemos nosotros qué hacemos cuando estamos ahí con la práctica, más que situarse desde un lugar de saber y ubicar los problemas, entre comillas, del lado del analizante. Esa es una apuesta. Y me parece que sigue un poco la línea tuya cuando decís, bueno, clínica, ¿qué quiere decir? Bueno, esa es una. La otra cuestión que me interesó fue el tema de la estructura, neurosis, psicosis, perversión, porque hacia el final de los seminarios Lacan dice, no sé si te acordás, pereversión, o sea que ahí ya la perversión como estructura clínica, olvídala,